Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al Masha Talks de esta semana. Finalmente regresamos. Después de esta larga espera de las vacaciones de competencia, por fin estamos de nuevo en la temporada, ya está arrancando y en este momento hablaremos del Junior Grand Prix que vimos este fin de semana. ¡Oh, qué emoción! Pudimos ver los nuevos programas de nuestras chicas Junior y nos llevamos muchas sorpresas en este evento que ni siquiera es la final. Vimos 7 intentos de quads, de los cuales 3 fueron ejecutados por una de las patinadoras más jóvenes del evento, por Verónica Silina, de tan solo 13 años. Así que imagínense, si apenas la temporada está arrancando y ya estamos viendo esto, ya después de que empiecen a sentar los programas y trabajarlos y seguir compitiendo, ¿qué cosas estaremos viendo? Así que, amigos, vamos a ver los resultados del podium de la rama femenil, porque ¿qué cosa? En tercer lugar vimos a Delia Petrosian de Rusia. Ella es del equipo Tutberidze y déjenme les digo que me fascinó. Apenas está debutando, esta es su primera asignación en Junior Grand Prix y la verdad es que me encantó. Ese programa con tango, con ese vestuario que le quedaba divino, me impresionó mucho porque vemos a estas pequeñitas que sabemos que patinan maravilloso, pero es sorprendente ver cómo se conectan con su cuerpo y cómo pueden interpretar la música de esa manera. Ese tango que hizo de sus 2 programas fue mi favorito en realidad. Una patinadora muy trabajada, aunque técnicamente todavía siento que le falta un poco. El programa largo también me gustó muchísimo. Debutó su primer elemento Ultra C, hizo un quad toe, con la salida un poco forzada, pero bueno, finalmente lo realizó. Tiene muy buenos giros también. Yo lo que pienso es, nada de qué preocuparse. Este tercer lugar no creo que le haya caído muy bien a Eteri, pero es el equipo Tutberidze. Ya sabemos que simplemente trabajarán un poquito más y esta patinadora tiene muchísimo que ofrecer porque tiene el paquete completo. Ya simplemente es afianzar un poco más los saltos, seguramente le sacarán más quads, como es costumbre del Team Tutberidze, así que seguramente esta patinadora la veremos crecer a lo largo de la temporada. No le pierdan la vista porque de verdad es que es buenísima. Después vimos a Sofía Muravieva, de Rusia también, pero ella es de Angels of Plushenko. Una patinadora impresionante. ¡Qué cosa! Ambos programas estuvieron espectaculares. En el programa corto quedó en primer lugar con esta rutina de Celine Dion, que la interpretación, la coreografía, esa extensión en las piernas, todo el programa completo, pero además este feeling que le mete, que realmente se está conectando con la música. ¡Wow! De verdad es que me fascinó. Una patinadora que se ve como muy madura y que también, repito, tiene mucho que ofrecer. En el programa largo se fue al segundo lugar con esta música de Cats, pero volvemos a lo mismo, extensiones divinas, coreografía hermosa y no sé si sabían que esos vestuarios tan bonitos que tiene se los hace su mamá, así que un aplauso para la mamá porque hace que su hija se vea divina. Y algo que debo mencionar, además de que también fue su primera asignación de Junior Grand Prix, es que ella fue la patinadora con los componentes más altos de toda la competencia, así que ojo, tampoco le pierdan la vista. En realidad creo que la única razón por la cual quedó en segundo lugar en el programa largo y segundo lugar total fue porque no metió ningún quad en el programa largo, porque la rutina estuvo impecable. De verdad es que patina muy bien, está muy trabajada, un patinaje muy maduro, muy fluido, parece que va flotando por el hielo. Qué cosa tan hermosa, se ve divina en el hielo y probablemente si subiera un poco el nivel técnico de su rutina puede dar pelea fuertísima. No dejen de verla porque la verdad es que wow, no puedo decir más que wow, me encantó. Y después, en primer lugar, tuvimos a Verónica Silina, la pequeña que les comentaba de 13 años, que también es del equipo de Plushenko. En el programa largo ella quedó en segundo lugar con esta rutina tan diferente que vimos con la música de Seven Nation Army personificando a Harley Quinn. Mucha gente criticó porque comentaban que es una rutina muy madura para una pequeña de 13 años, pero debo decirles que se la compré completa.
El vestuario, creo que mi favorito hasta el momento, súper diferente, súper creativo, que además le luce bastante bien. La rutina, wow, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de músicas, ni ese tipo de vestuarios, ni ese tipo de rutinas como tan bizarras dentro del patinaje artístico. Estamos acostumbrados a cosas un poco más clásicas, pero yo en lo personal, cuando veo que una patinadora se sale de lo convencional y hacen este tipo de cosas más creativas y más arriesgadas, sobre todo, mis respetos, me vuelvo fan. Me encantó la rutina, la verdad es que creo que se volvió hasta el momento mi favorita de la categoría junior, de lo que hemos visto hasta este momento. Sí, me gustó mucho y además, a pesar de que sí, a lo mejor el tema no es lo más apropiado para una pequeñita de 13 años, debo decirlo y deben reconocer que lo actuó increíble. O sea, se metió en el papel, nos actuó en parte como loca, lo hizo muy bien. Yo sí se la compré y sí se la creí completita. Me encantó la rutina, aunque no le alcanzó para el primer lugar en el programa corto. We're bad guys. It's what we do. Pero en el programa largo, wow, vimos esta rutina con la música de Love Story, con un vestuario en el que se ve como una muñeca. La verdad es que está divina. El programa está bellísimo, una composición irreal, la coreografía me gustó mucho, pero tengo algunas opiniones al respecto, así que no me maten, simplemente escúchenme. Siento que la música de Love Story es así para que vean, creo que es una música mucho más madura, que requiere más interpretación. Verónica Cellina es una patinadora súper fuerte. No pueden dejar de ver esta foto en la cual se ve su tamañito. Es una patinadora súper petit, pero ya vieron la magnitud de sus saltos, ya vieron la altura, están impresionantes. Esa fuerza no solamente se ve en la altura de sus saltos, se ve en su patinaje en general. No es la clásica patinadora suave. Entonces yo lo que noté es, el programa está hermoso, es muy suave, pero ella lo hacía como muy fuerte en ciertas partes. Había momentos en los que la veíamos sutil, pero había momentos en los que se veía muy fuerte para cómo estaba montado el programa. Eso no es lo más grave, porque de todas formas la rutina se le vio divina y la ejecutó hermosa. Lo que yo mencionaría que falta más en este programa es interpretación. Es una cara más plana. Yo hubiera esperado más una actuación al estilo Sherbakova, un poco más sufrida, más dramática. No vimos esa parte. Ahora, a lo mejor sí está en los planes y simplemente no han llegado a ese punto de trabajo en el cual veamos esa interpretación, porque en el programa corto sí la vimos actuando y sí la vimos interpretando. En el programa largo no. Pero de todas formas le alcanzó para el primer lugar porque técnicamente estuvo altísima. Vimos, como ya les mencionaba, 3 quads en el programa. ¡Qué cosa! Amigos, de verdad es que está increíble. Ya el tercer quad lo forzó un poco, combinándolo con doble toe, y ahí le bajaron un poco en GOE, pero la verdad es que la rutina está técnicamente muy sólida. Hace un año se especulaba mucho sobre la estabilidad mental de Verónica Cellina, que qué tanto podría aguantar la presión de las competencias, y obviamente la crítica por estar en el equipo de Plushenko, pero en esta competencia, no me dejarán mentir, demostró que puede con la presión y más. De verdad hizo un gran trabajo. Tuvo 2 programas muy sólidos, así que seguramente la veremos crecer a lo largo de la temporada y a lo mejor mejorando esos pequeños detallitos, porque comparándola un poco con Muravieva, que como les comentaba tuvo los componentes tan altos, seguramente Cellina podría mejorar un poco más ese programa largo porque técnicamente está sólida. Plushenko debe estar brincando de la emoción porque se llevó el oro y la plata en la rama femenil en esta competencia y Eteri Tutberidze se llevó el bronce. La verdad me quedé muy contenta, muy emocionada con esta competencia porque sorprendieron más de lo que pensé que nos sorprenderían. Siempre es interesante ver a las niñas de junior porque nunca sabes qué esperar y la verdad es que están fuertes. En el momento que estas niñas se vayan a senior yo no sé qué va a pasar, así que tendremos que ir escogiendo a nuestras favoritas desde ahorita, pero por lo pronto, como les comentaba, quedó Verónica Cellina en primer lugar, Sofía Muravieva en segundo lugar y en tercer lugar Adelia Petrosian, las 3 de Rusia, evidentemente. ¡Qué
cosa, amigos. Por favor, no dejen de decirme aquí abajo en sus comentarios cuál fue su rutina favorita de todo el evento. A ver qué opinan de los comentarios que hice sobre Verónica Silina. Y por favor, síganme en todas mis redes sociales. Escríbanme, coméntenme. Siempre contesto los mensajes, así que estén en contacto conmigo. Me encanta platicar con todos ustedes y saber sus opiniones y saber sus dudas y todo lo que se les ocurra. Y por favor, amigos, no dejen de suscribirse a este canal. ¡Qué emoción! Ya empezó la temporada. Nos vemos en el próximo Masha Talks. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.